Buenos días, chicos. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buen día. Buenos días, Miss. Hola, hija, muy buen día. Vamos a pasar lista. Abundis Dircio, Presente. Presente. Ana Belén, Aranza, Presente. Marcos, Presente. Cristina, Presente. Viridiana, Presente. Axel, Presente. Carlos, Anadeli, Presente. Emiliano, Santiago, Presente. Carlos Cruz, Eric, Presente, profe. Aurelio, ¿no está Aurelio? Lucía Yael, Presente. Josué, Presente. Miguel Ángel Ovillo, Presente, Miss. Irving, Presente. Braulio, Presente. Edgar, Presente. Monse, Presente. Melissa, Presente. Nancy, Presente. Juan Eduardo, Presente. Diego, Presente. Miriam, Presente. Lisa, Presente. Yair, Jaciel, Presente. Leo, Leonardo, Paul, Presente. ok. Muy bien. Entonces vamos a empezar, chicos. Me dicen cuando ya lo puedan ver, por favor. Ya, Miss. Yamis. Yamis. Permítame un segundo mientras vaya poniendo la fecha. Un segundito.
Ok, jóvenes. Bien, antes de iniciar lo que nos corresponde ver el día de hoy, que es empezar con el tema de triángulo, tengo varias situaciones que tenemos que tener claras, que son las siguientes. El día de ayer, ustedes realizaron una actividad de metacognición que consistió en reflexionar nuestras dificultades y nuestras áreas, nuestras dificultades, nuestras áreas de oportunidad, así como también nuestras fortalezas o lo que consideramos que es algo que tal vez con un repaso o con algo simple puede solucionarse. Entonces, hay algunos, si no es que varios, que tienen situaciones en la parte práctica de los temas que hemos visto y como ya hay suficiente contenido temático, ya voy a realizar una primera evaluación, un primer examen. El primer examen lo realizo con el objetivo de, ya habíamos platicado, de seccionar el conocimiento y de que no se sienta tan, pues tanto contenido y que haya menos posibilidades de acreditar la evaluación, porque nuestra evaluación de segundo parcial pues es hasta diciembre, las primeras semanas de diciembre, entonces todavía pues nos queda un buen tiempo para estar viendo muchísimo tema y eso significaría pues una acumulación de más contenidos. Entonces aquí, bueno, esta presentación yo la hice el día de antier, y yo había colocado que la asesoría la iba yo a realizar el jueves a las 5 de la tarde. Sin embargo, ayer yo ayer me inscribí a un taller que no recordaba que iniciaba ayer, ¿sale? Que se llama, se los voy a mostrar. Es el Taller Internacional de Tendencias en Educación Matemática. No sé si ya lo puedan ver en pantalla. Este taller yo me inscribí hace 2 semanas y se me olvidó que iniciaba ayer, entonces pues tengo varios talleres a los cuales asistir. Hay muchos temas que me llama mucho la atención, muchas cosas que yo puedo aplicar con ustedes en esta nueva modalidad. Y pues todas las conferencias y todos los talleres en línea son en la tarde, como pueden ver aquí, las 4, las 5, las 6. Yo había planteado pues hacer la asesoría el día de hoy a las 5 de la tarde, pero eso me rompe con mi asistencia a mi taller y por obviamente no me generaría una constancia de asistencia, que es lo que también buscamos cuando nos capacitamos. Entonces, por tal razón, voy a cambiar esa sesión a el día de mañana, ¿sale? Aún no sé si voy a si voy a hacerla a la hora clase o la voy a realizar en la tarde. Entonces aquí sería una modificación para que lo tengan claro. La asesoría sería en viernes. Aún no sé si la voy a hacer a la hora clase o la voy a hacer en la tarde. Yo se los estaría comunicando mañana. Hoy en la tarde en el muro de novedades, y el examen sería el día, en su caso, que no los veo el lunes, sería el día martes, ¿sale? A la hora clase, eso evidentemente es a la hora clase. Los temas que van a venir en dicho examen es ángulos y su notación, ángulos y su clasificación, ángulos positivos y negativos, conversiones de sistemas angulares, que si de grados a grados, minutos y segundos, de radianes a grados, etcétera, y ejercicios de rectas paralelas cortadas por una secante. La asesoría que tengo planeada abordar, ¿sale? Es específicamente de la parte práctica de estos 2 últimos temas, de los temas de conversiones y de los temas de rectas paralelas cortadas por secante. Específicamente con 2 incógnitas, que es donde veo el mayor problema. De eso va a tratar exclusivamente la asesoría, los demás temas ya corren por su cuenta.
que si ángulos y su notación, que si con 3 letras, que si agudo, que si obtuso, que si cóncavo, que si convexo, que si cómo trazo un ángulo positivo y uno negativo. Eso ya corre por su cuenta. El examen es el día martes, nos vamos a conectar en vivo, lo vamos a realizar en vivo y los resultados se dan de manera inmediata al otro día, para que se registren en su matriz de evaluación, en la cual ustedes pueden observar que tiene 2 casillas, examen 1 y examen 2. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. También, tener claro que a la asesoría, si yo decido hacerla en la clase, ahí van a ingresar solamente los alumnos que crean que tienen dificultades. Yo ya había platicado esto con ustedes en un principio. Si la hacemos en la hora clase, el acceso es para aquellos que digan, no, pues yo sí la necesito porque ando perdido, porque ando perdida, porque realmente requiero esa asesoría. Si ya eres un alumno que los ejercicios los hace sin problema, que no necesito darles pistas para hacerlos, o que los ejercicios que hicieron el día de antier no les generaron ningún inconveniente, significa que son alumnos que no requieren la asesoría. Sí me gustaría que a la asesoría asistan los que realmente tienen dificultades, los que realmente sienten que es necesaria asistir a esa asesoría, ya sea en la hora clase o en la tarde, ¿sí? Desgraciadamente yo no quería que fuera en la tarde, pero los talleres que yo decidí entrar del TEMBI, que es el taller que les comentaba, pues empezaron ayer, miércoles y jueves, y el viernes son antes de las 5 de la tarde, que es a la hora que yo pretendía hacer la asesoría. Pero estoy dudosa porque pues es viernes, porque ya no quieren entrar a la tarde a ningún tipo de clase, entonces por eso estoy como dudosa si la hago en la clase o la hago en la tarde, pero eso yo ya se los comunico hoy en el muro de Classroom, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar, colocamos la fecha de hoy. Hoy iniciamos con un nuevo tema del bloque 2, que es el triángulo, ¿sí? A partir de este tema ya no vendría en su examen, ya formaría parte de la segunda evaluación que haríamos por ahí de finales o inicios de diciembre. Entonces, vamos a iniciar con el estudio de una de las figuras geométricas más vistas desde que estamos en preescolar, me parece, y de las cuales, desgraciadamente, por la enseñanza que hemos tenido, tenemos varias ideas equivocadas sobre esta figura, sobre ciertas concepciones, conceptos que no son adecuados ya tener en bachillerato tan básicos, los vamos a volver más específicos y más claros, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Tengo un montón de cámaras desactivadas y solamente lo Lobillo y Aranza me comentaron algo referente a su cámara, así como Paul. Y tengo fácil como 10 cámaras desactivadas. Tengo a Salas Armas desactivado, a Axel, tengo a Leonardo, y ustedes jóvenes no tengo ninguna notificación de que no tengan o tengan algún problema en su cámara. Así que ya saben, aquí en mi listita voy anotando que no la tienen activada y al finalizar en el actitudinal pues va a haber consecuencias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a platicar del triángulo? Iba a haber como mucha participación justamente para ver cómo estas ideas erróneas que tenemos del triángulo hasta segundo de bachillerato, que a partir de este momento ya no deberían de existir con esta sesión y con las demás sesiones, debemos de romper, debemos de trabajar esta situación porque pues ya no debemos tener esas ideas equivocadas de esta figura. Si definimos al triángulo, ¿sale? Es una figura simple, es conocida como un polígono, ¿sale? Un polígono de 3 lados, ¿vale? Es un polígono de 3 lados, con 3 ángulos, con 3 vértices, ¿ok? Es como generalmente lo encontramos definido en libros, o inclusive en el diccionario. Al finalizar las sesiones que tengo planeadas sobre el triángulo, vamos a tener una definición un poco más formal, ¿sale? Una definición más formal que no va a recaer en que solamente es un polígono de 3 lados y con 3 vértices y con 3 ángulos.
Entonces, primera pregunta. Quiero que contesten con base a su conocimiento, con base a lo que ustedes conocen hasta el momento del triángulo. Y para ello voy a nombrar al triángulo con 3 letras, ABC. Hay autores que nombran a los triángulos de la siguiente manera, ponen al triángulo a la figura y ponen los 3 vértices de sus ángulos. Primera pregunta que me gustaría que me contestaran todos de manera simultánea en el chat y que todos pudiéramos ver. De los segmentos o de lo que tengo marcado aquí en el triángulo, ¿qué consideran que es la base? Ustedes ya saben la notación de segmentos. No tiene base. No tiene base. Todos son lados por lado por lado. Todos son iguales. Cualquier lado puede ser la base. ¿Cómo, Eric? Perdón. Cualquier lado puede ser la base. Cualquier lado puede ser la base. Muy bien. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. ¿Qué significa lo que dijo Eric o qué concepción tenemos alumnos de primaria o de secundaria, inclusive de primaria mucho? Cuando tú le dices a un niño de primaria o de secundaria que señale la base, el alumno siempre te señala este segmento, el segmento de AC, y te dice, pues esa es la base, ¿sale? Eso significa que la idea errónea que tienen muchos estudiantes de educación básica es que un triángulo solo tiene una base. Y como bien comentó Eric y Aurelio, el triángulo tiene 3 bases, ¿sale? En este momento, ahí está mi base, pero si yo volteo el triángulo, este lado se convierte en una base, ¿sí? Y si lo volteo, el otro se convierte en una base. Por lo tanto, el triángulo no solo tiene una base, tiene 3, ¿ok? Tiene 3 bases, así como comentó Eric, cualquier lado puede ser una base. Siguiente pregunta. ¿Cuántas alturas tiene este triángulo? Lisa dice que tiene 3. ¿Los demás? Una. Leo dice que 1. Los demás dicen que 3. Aquí lo interesante sería saber si saben trazar la altura del triángulo, ¿sale? Desgraciadamente de manera virtual lo voy a tener que hacer con GeoGebra y ustedes van a tener que observar. Cuando lo hacía de manera presencial, pues se les enseñaba con la regla y todo. Voy a tratar de pensar en cómo lo podría yo enseñar de manera virtual para que ustedes lo hagan con su juego de geometría. Pero efectivamente el triángulo tiene 3 alturas, ¿sale? Si tiene 3 bases, tiene 3 alturas. Y no necesariamente, escuche bien, no necesariamente van a medir lo mismo, ¿sale? Así como las bases, eso también lo tenemos que tener claro. Las bases no necesariamente van a medir lo mismo, ni las alturas. Y eso justamente es algo que tenemos que romper. Ahora, siguiente pregunta. ¿Dónde encuentro las alturas del triángulo? A la mitad, ¿no, profe? A la mitad de una base. ¿Los demás qué opinan? Sí, a la mitad. ¿Y si yo les digo que las alturas de un cierto triángulo están afuera del triángulo? No, no soy eso. Sí puede ser. Sí, van afuera. ¿En las vértices? Y justamente eso es una de las ideas equivocadas que tenemos del triángulo. Siempre pensamos que las alturas están dentro de él. Por alguna razón siempre dicen que, como comentaba Eric, son la mitad. Y esa es otra idea equivocada, ¿eh? Siempre dicen que las alturas van a la mitad del triángulo. Siempre piensan que las alturas están dentro del triángulo. Y resulta que no siempre pasa así. Depende del triángulo que analices, es donde vas a encontrar las alturas y dónde las vas a ubicar. Y justamente es lo que vamos a apreciar con GeoGebra. Hay triángulos donde las alturas están fuera de él, ¿vale? Y entonces ahí tenemos que romper con esa idea equivocada. No siempre se van a intersectar dentro del triángulo como está aquí.
No siempre van a estar dentro, no van a medir lo mismo siempre, y eso es lo que vamos a empezar a romper con esas ideas que traemos, porque tal vez siempre manejamos este tipo de triángulos. Siempre el maestro nos ponía o un equilátero o un isósceles, y no analizábamos otro tipo de triángulo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar a partir de este momento. ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con algo que seguramente muchos recuerdan antes de pasar a la parte de GeoGebra, que es la clasificación de esta figura según su tamaño y según la medida de sus ángulos. La bibliografía en matemáticas tiene dos clasificaciones, según su tamaño y según la medida de sus ángulos. Estas figuras que ustedes ven aquí, ¿sale? Quiero que las copien y según lo que ustedes recuerdan, les voy a dar unos minutos, van a colocar cómo recuerdan que se llama cada triángulo, según las figuras y según lo que estoy observando en la imagen, cómo es que clasifico a estos triángulos según lo que yo recuerdo hasta el momento. Tengo el primero, tengo el segundo y tengo el tercero, y abajo tengo pues como una tipo notación matemática que me puede ayudar a entender qué tipo de triángulo es, ¿sale? Entonces, copiamos las figuras y con lápiz vamos a clasificarlas según lo que yo recuerdo como estudiante. Y ahorita vamos a hacer una lluvia de ideas para ver si lo que recordamos estuvo bien o que lo que recordé pues no estaba tan correcto y lo pueda yo corregir. Adelante, chicos. Unos minutitos les pido que trabajemos a prisa y con regla para que sea un trabajo ordenado y limpio, por favor. Ya lo contesté, profe. Ok, hijo, deme un segundito. Primer triángulo. ¿Cómo recuerdan que se clasifica el primer triángulo? Isósceles, profe. Ok, Eric dice que es un isósceles. ¿Por qué cree que es un isósceles, Eric? Dos lados iguales y uno diferente. Ok, entonces Eric dice que el primero es un isósceles porque establece que tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Los demás están de acuerdo? Segundo triángulo, ¿cómo se denomina? Equilátero. Equilátero. ¿Por qué lo denominamos así? Porque sus lados son iguales. Miden lo mismo. Ok, segundo, tercer triángulo. Rectángulo. Escaleno. Escaleno. Todos sus lados son distintos. Bien, vamos a sumar algo a esas definiciones que nadie comentó, ¿vale?
En el isósceles, aparte de decir que tiene dos lados iguales, también tengo que asumir que al tener dos lados iguales, dos de sus ángulos también lo son. Nadie mencionó referencia a los ángulos. Tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. En el equilátero, al tener los tres lados iguales, tiene los tres ángulos iguales. Y el escaleno, al tener los lados de valor distinto o de cantidad distinta, sus tres ángulos también lo son. Eso es lo que tenemos que también tener presente en la definición. Otra cosa que quiero comentar y que a lo mejor les cuesta trabajo entender, pero es necesario comentarlo, es la definición del isósceles, ¿vale? A nosotros siempre nos enseñan que el isósceles se define como dos lados iguales y uno diferente, pero no es correcto. Durante mi capacitación en la maestría, tuve una charla con un compañero que es matemático de formación y que aparte tiene una amplia experiencia en preparar a estudiantes para las Olimpiadas Matemáticas. Es especialista en la geometría plana, analítica y demás. Y él nos comentaba la siguiente idea. Un isósceles solamente se define como el triángulo que tiene dos lados iguales. Eso significa que un equilátero también puede ser un isósceles. Porque un equilátero también tiene dos lados iguales. ¿Sí me explicó? Entonces, a partir de este momento, no quiero que definan al isósceles como dos lados iguales y uno diferente. Un isósceles es un triángulo con dos lados iguales. Nada más. Eso significa que el equilátero también puede ser un isósceles, pero no deja de ser un equilátero. ¿Sí me explicó? Esa también es una de las ideas equivocadas que nos enseñan desde que estamos en preescolar o en primaria. Vamos a continuar. Siguiente clasificación. A los triángulos, aparte de isósceles, equilátero y escaleno, también los clasifican con respecto a la medida de sus ángulos. Ponga atención. Ahora quiero que copie estas figuras o que haga bosquejos de ella y se fije que en el primero dice que sus ángulos son menores a 90, en el segundo tiene un ángulo de 90 y el tercero tiene un ángulo mayor a 90. Estos triángulos, ¿cómo se denominarán? Según la medida de sus ángulos, según lo que ustedes recuerden. Aquí ya no vamos a ocuparlo de isósceles, equilátero y escaleno. Tienen otros nombres, ¿sale? Según la medida de sus ángulos. Esta es una clasificación según la medida de sus ángulos. Y entonces en lo que me tengo que fijar es en esto que estoy encerrando en rojo. ¿Qué características tienen sus ángulos? Y cómo se denomina cada triángulo si tiene esas características. Unos minutitos y empezamos a preguntar.
Jóvenes, ¿por qué les cuesta tanto trabajo prender su cámara? De verdad que yo no le veo ninguna complicación. O sea, están en clase, activan su cámara, fin de la situación. Tengo a más de la mitad del grupo con la cámara apagada. De verdad, se los quiero expresar. Con ningún grupo tengo ese tipo de problemas. O sea, todos tienen su cámara prendida, si acaso uno, dos o tres, que la cámara se descompuso. Hay jóvenes que hasta se ven borrosos porque la cámara está mal, pero la activan porque ahí se ve su sombra. Y ustedes no la quieren encender. Solamente tengo a 3 jóvenes reportados, 4 jóvenes reportados de cámara y tengo un montón de ustedes sin cámara encendida. Desconozco el por qué la desactivan. Yo también he usado Zoom como participante y mientras tú estés con la cámara activa y estés en la videoconferencia, la cámara no tiene por qué desactivarse, a reserva de que tú la desactives. Yo también la he usado como participante, jóvenes. Entonces, sí les pido, por favor, que tengamos cuidado en ese sentido, porque cada vez que reviso cámaras, solamente 10 o 15 la tienen prendida. Eso es demasiado. Bien, vamos a empezar. ¿Alguien recordó cómo se llama el primer triángulo? El triángulo que tiene sus 3 ángulos menores a 90, o sea, agudos. Yo. Acutángulo. Acutángulo. Muy bien, acutángulo. Entonces, el triángulo que tiene sus 3 ángulos menores a 90, o sea, agudos, se llama acutángulo. Segundo triángulo que dice que es el triángulo que tiene un ángulo de 90. Ángulo. Eduardo dice que rectángulo. Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y los demás ángulos, o sea, los otros 2 son ángulos agudos. ¿Ah? Los otros 2 son agudos. ¿Qué pasa con el siguiente donde tiene un ángulo solo uno, mayor a 90? ¿Cómo se llama? Obtusángulo. 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 Muy bien, obtusángulo. El obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso mayor a 90 y sus demás ángulos son agudos. Recuerden que esta de agudos, obtusos, ya lo debemos de manejar porque ya vimos un tema referente a eso, que son clasificación de ángulos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda en la clasificación? La primera clasificación es clasificación de los triángulos con respecto a la medida de sus lados, con respecto a la medida de sus lados, las que eran figuras amarillas, y las figuras naranjas es clasificación con respecto a la medida de sus ángulos. Son 2 clasificaciones distintas, las cuales ahorita vamos a combinar, ¿sí? Vamos a combinar y vamos a ver cómo funciona esta combinación de conceptos. Chicos, para la siguiente clase voy a requerir juego de geometría, compás, escuadra, transportador, todo el juego completo. Se los voy notificando para que lo anoten por ahí, lo tengan presente, que la siguiente sesión vamos a requerir nuestro juego de geometría, por favor. ¿Dudas hasta acá? Ok, entonces, ¿qué pasa cuando combino estas 2 clasificaciones? Fíjese muy bien. Se genera una combinación o una construcción de figuras con esas 2 características. Recuerden que lo referente a equilátero, isósceles y escaleno es referente a su tamaño y lo de acutángulo, rectángulo y obtusángulo, fíjense cómo llaman también al
al obtusángulo hay autores que lo llaman oblicuángulo, ¿vale? Hay sinónimos, hay autores que los llaman de una forma, los obtusángulos también los pueden llamar oblicuángulos. Fíjense bien. Primer triángulo. Vean las marcas. Esas marcas ya las habíamos visto. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esas rayitas, esas marcas? ¿Cómo dije que se llamaban? No la escuché, hija. Paralelas, perdón. No, no, hija. No es que sean paralelas. ¿Qué significan esas ¿Congruentes? rayas? Que son congruentes, ¿sale? Son marcas homólogas. Acuérdense, esas rayitas que ven por ahí se llaman marcas homólogas con H, que nos dicen que hay algo igual a algo. Entonces, aunque yo no vea la medida, aunque yo no mida la figura, si yo veo este triángulo con 3 marcas iguales, ¿qué significa? ¿Qué tipo de triángulo estoy trabajando? Un equilátero, porque me está diciendo que los 3 lados son iguales y por consiguiente los ángulos también. Ahora, al mismo tiempo, un equilátero se convierte en un acutángulo, porque resulta que en un triángulo equilátero, pues los 3 ángulos son agudos. Entonces, esta figura que estoy encerrando en un círculo es tanto equilátero como acutángulo. Es un triángulo equilátero acutángulo. A eso me refiero que vamos a empezar a combinar las dos clasificaciones. ¿Sí me explicó? Siguiente figura. ¿Qué significan esas dos marcas? Que tengo 2 lados iguales, por consiguiente, ¿de qué tipo de triángulo estoy hablando? De un isósceles. ¿Cómo se imaginan que sea ese isósceles o sus ángulos? ¿Agudos o más grandes que 90? Más grandes que 90. ¿Cómo? Más grandes que 90. Más grandes que 90. Agudos. Son agudos, ¿sale? Son agudos. Entonces, ¿cómo clasifico este triángulo? Como un isósceles acutángulo. Isósceles porque tiene 2 lados iguales y seguramente 2 ángulos iguales. Vean cómo los ángulos se marcan con los colores, ¿ya vieron? Ángulo igual, ¿ya vieron? Color igual, azul. Y al ser un isósceles y tener sus ángulos agudos, también es un acutángulo. Y con este cierro, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Ya vieron cómo las marcas son diferentes en todos los lados? Eso significa que todos los lados miden diferente. Los colores de los ángulos son diferentes en todos, por lo tanto es un escaleno. Y sus ángulos, ¿vale? Sus ángulos, en este caso muy particular, pueden ser agudos, todos, pero también puede tener un ángulo obtuso. Eso significa que este triángulo en particular, el escaleno, puede ser tanto acutángulo como oblicuángulo. Pueden ser las dos. Pueden ser los dos. Un escaleno acutángulo o un escaleno oblicuángulo u obtusángulo. ¿Sí me explicó? Nos vamos a quedar aquí en esta parte. Y la próxima sesión vamos a seguir analizando estos dos. ¿Ok? Nos quedamos ahí. Recuerde estudiar sus 15 minutos diarios ya sobre el tema nuevo y obviamente estarse preparando para su examen, que es el día martes de la siguiente semana. Mañana es la asesoría, mañana les digo cuándo, a qué hora será. Y nos estamos viendo mañana. Estudien, por favor, jóvenes, porque todavía no terminamos la parte teórica y hay que repasarla, por favor. Juego de geometría a la mano. ¿Ok? Nos vemos mañana, jóvenes. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Buenas tardes. Adiós, Miss. Bye. Adiós, Miss.